Marquín Inmundo del Reforma hoy, ¿no, Cuba y Sur? Todo sí, papel de baño. Vamos a ver los titulares que no traen mucho del fin de semana, pero vamos a ver cómo amanecimos en cuanto a los medios de comunicación nacional, las portadas. Aquí en el Reforma, fuera de ese bloqueo en la autopista y los asaltantes, ahora no se les ocurrió con qué atacar al presidente López Obrador, pues tenemos una nota al lado izquierdo de la primera plana donde dice: acusa Presidencia Corte de sustituir al Congreso, y es que el presidente López Obrador ha sentenciado al Poder Judicial, les ha advertido que no deben intrometerse en el plan B a la reforma electoral. Ya vimos cómo echaron atrás el plan A, ya conocemos cuál es el plan C, pero se aferran a detener el plan B, no quieren acabar con los privilegios del INE, no quieren acabar con los privilegios pues de esa clase electorera que se acostumbró por mucho tiempo a vivir pues de la mala organización electoral y de la organización de fraudes electorales en nuestro país. Itzul Barrera ha dado una muy buena señal la nueva presidenta del INE, ha refrendado el compromiso que tenía primero de disminuir su sueldo, de ajustarse a la Constitución, de respetar la austeridad republicana que vive el país. Ha empezado a notarse el cambio dentro del instituto, pero el Poder Judicial pues sigue con esta intención de frenar. Es lo más interesante que nos presenta el Reforma. Oye, pues a mí me dejaste a la mitad de mi inspiración de criticar a Lili Téllez. Yo podría Ahorita estar le seguimos con Lili 2 Téllez. horas hablando de Lili Téllez. Fue muy triste. ¿Tienes tiempo todavía? Bueno, yo creo que nuestra presidenta, nuestra recién estrenada presidenta del INE, ha demostrado desde el día 1 la diferencia que puede hacer una funcionaria pública que tiene en mente al pueblo y a la democracia, ¿no? Lo primero que hace cuando llega es bajarse el sueldo, que había sido algo hiper controversial con Lorenzo Córdoba, el tema de que ganara más que el presidente. No porque el presidente sea más o sea menos que otros funcionarios. Yo creo que es importante esta medida que puso Andrés Manuel López Obrador cuando inicia su sexenio, porque al final todavía existen muchos funcionarios que ganaban hasta el doble que el presidente, siendo jueces, siendo magistrados, teniendo puestos de élite que al final muchos de nosotros no sabemos qué hacen realmente. No me sorprende para nada que el Reforma en su portada de hoy no tenga mucho contenido. El otro día nos comentaban, estuve en la ciudad de Monterrey, estuvimos dando un taller ahí en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y nos comentaban que para que quienes nos ven de otros estados sepan qué es el Reforma, en Nuevo León es el norte, en Jalisco es Mural, y creo que en otros estados se llama diferente, porque a veces creo que a nivel nacional nos toca centralizar un poco el tema de los medios de comunicación, incluso lo hace a veces el presidente cuando dice que el Reforma todo lo deforma, pero que sepamos que en otros estados también tenemos estos medios tradicionales, conservadores y fachos que lo que hacen es pues compartir lo que hace la derecha. Incluso si vemos aquí la portada del Reforma, tienen en muy poquito el tema de que la presidencia acusa a la Corte de sustituir al Congreso, y no, el presidente no acusó a la Corte. Lo que hizo la Corte fue intentar legislar que ellas y ellos no están para eso, ellas y ellos no están para decidir el futuro de nuestro país, sino que ellas y ellos están solamente para pues desmentir las controversias constitucionales y decir si algo es o no constitucional. Sin embargo, creo que se han tomado un papel mucho más profundo en ello, han hecho cosas que no deben de estar permitidas para el Poder Judicial. Creo que lo que dice el presidente respecto a que es urgente una reforma al Poder Judicial, pues yo lo comparto profundamente. Creo que quienes nos ha tocado acompañar algunos casos desde lo más bajo de, por ejemplo, a mí, a compañeras víctimas de violencia, hemos notado cómo el Poder Judicial, desde el primer contacto de las víctimas hasta la más alta élite, que es pues la Corte,
está sumamente corrompido, no hay justicia pronta y expedita, y de eso no habla el Reforma, ¿no? El Reforma habla de que el presidente acusa a la Corte, en lugar de hablar de los millones de mexicanos que estamos cansados de un poder judicial faccioso, corrupto y que funciona a base de dinero y de mentiras. Creo que eso se debería hacer la nota, pero pues bueno, ellos y ellas cuidan sus intereses económicos y políticos, y es por eso que pues sus titulares siempre son sectarios y amarillistas para pues quienes son sus principales lectores, que es pues la derecha conservadora. Incluso si vemos esta portada, las cosas más importantes que tienen que decir es sobre actrices o ni siquiera sé cómo, Andrea Legarreta, o cosas así que en lugar de hablar de lo que realmente está sucediendo en el país, de lo que habla el presidente todas las mañaneras, y creo que eso es lo más importante, que reconozcamos que el Reforma, el Norte, Mural o este grupo periodístico de millonarios de Nuevo León hablan sobre lo que quieren hablar y sobre lo que quieren que la gente hable. Lo bueno es que el pueblo está despierto, como dice Andrés Manuel López Obrador, y hoy estamos despiertos muy temprano platicando de la verdad, de lo que realmente deberíamos estar hablando, que es las necesidades del pueblo y las mentiras de la derecha. Jorge Luis Álvarez Santana, cubano, ante intentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suplantar al Congreso de la Unión, invalidando el plan B electoral, presidencia acusa que el Poder Judicial responde a intereses neoliberales, y pues lo retoma el Reforma en un pedacito ahí. Debería ser una nota más importante, pero prefirieron poner la foto de Andrea Legarreta. Ya sabemos que así es la Reforma. Mira, lo interesante de esto es que el Poder Judicial nadie lo vota. Es decir, no es votado por el pueblo, siempre lo digo, no es por elección popular. El Congreso es por elección popular. ¿Quién debe tener la prioridad en esto? El Poder Judicial en México de verdad está hecho garras. Lo podemos ver con la liberación de muchos detenidos y delincuentes. Lo podemos ver con la descongelación de las cuentas de la esposa de García Luna. Y así, cosa con los amparos a delincuentes. Entonces, el Poder Judicial está corrompido. Está corrompido desde el momento en que tenemos personas presas con más de 15 años sin un juicio, donde hay atrasos enormes en la procuración de justicia, donde la justicia es una cosa y la legalidad es otra. No es lo mismo, como dice el presidente, justicia que legalidad. Puede ser algo legal, pero no justo. Entonces, simplemente está invadiendo el Poder Judicial las funciones del Poder Legislativo, es decir, está violando el derecho del Poder Legislativo, no está respetando los poderes. Y ellos sí exigen que se les respeten los poderes. Esperemos que sí haya una reforma al Poder Judicial y que se pueda hacer algo, porque de verdad están desatados, están parando y tratando de frenar todos los avances de la 4T, tratando de parar todas las medidas, todas las leyes. Se nota el sesgo político, donde el Poder Judicial no debía tener ningún sesgo, debía ser imparcial y no lo está haciendo. Va en contra de todo lo que puede hacer para este gobierno para el desarrollo del país. Ha tratado de parar las reformas que se han hecho, la reforma eléctrica, van a querer parar todo lo que quiera hacer el gobierno, porque en este momento podemos decirlo así sin equivocarnos, que el Poder Judicial es parte de la oposición. Es parte de la oposición y está jugando para la oposición. Y está muy difícil esa pelea, porque si no hay una reforma, como decimos, al Poder Judicial, no podemos ponerle un freno a los jueces que están... ¿Cuántos amparos tuvo y aceptaron del aeropuerto? ¿Cuántos amparos del Tren Maya? ¿Cuántos amparos de la refinería? Todo es tratar de parar el desarrollo de este país. Entonces, si no podemos ponerle un freno, hay que ver de qué manera se le puede poner un freno a esto. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar por tener la mayoría calificada en el Congreso, para poder entonces trabajar tanto sobre el Poder Judicial, tanto sobre las medidas que se necesitan y las reformas que se necesitan en este país, y hacerlas leal, hacer reformas constitucionales y poder parar a este poder que simplemente se ha convertido en otro más de la oposición, otro partido en contra de la Cuarta Transformación.
Yo creo que sí tenemos que verlo por ese lado. Tenemos que ver que a partir de que llegó Norma Piña, todo fue para mal. Empezaron todos los problemas en el Poder Judicial, toda esta sarta de amparos y de oposición a las medidas del gobierno federal.